todos vosotros la mayoría sois funcionarios y conocéis las diferencias que hay entre las directivas europeas y nuestra ley. Tenemos una ley muy reglamentista que se ha regulado hasta la saciedad de detalles insospechados, impropios de una ley, por lo que yo he podido oír de muchos expertos administrativistas, y todo eso ha dado como resultado una ley de más de 400 artículos y disposiciones, dejando al mismo tiempo un montón de cosas pendientes para un desarrollo reglamentario que la experiencia pasada nos hace temer lo peor, y es que no llegue nunca o que llegue fraccionadamente y a trozos. Yo dejé de leer el proyecto de ley a partir de un determinado momento, cuando vi que eso se paraba y que iba para largo, y no he vuelto a leer la ley hasta que ha sido publicada. La verdad es que todavía la estamos leyendo en la Secretaría de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat. No dejamos de ir descubriendo detalles o cosas que no estaban en el proyecto de ley. Suponemos que se debe a las cerca de 1000 enmiendas que se aprobaron al proyecto de ley, consecuencia de que el grupo parlamentario que sostenía entonces al Gobierno no tenía una mayoría absoluta y tuvo que pactarla para poderla desbloquear y sacar adelante, pero lo cierto es que nos encontramos con esto. Lo que la Ley 9/2017, que es la que tenemos que aplicar, y como además los funcionarios no sabemos trabajar de otra forma más que cumpliendo la ley, pues lo vamos a hacer. Entrando ya en el tema que Marga Bento, la secretaria de la Junta, me asignó, y que es el tema de las condiciones de aptitud y de solvencia de las empresas, como muchos sabéis, yo no procedo del mundo jurídico, yo soy economista profesionalmente, y durante todos estos años me he dedicado al examen de la solvencia de las empresas para contratar y al estudio de casos de contratos, y especialmente dedicado a los informes que emitía la Junta, normalmente basados en casos que las corporaciones locales o las propias consellerías no sometían a consideración de la Junta. Con el tema de la aptitud y para contratar, la ley en principio establece una serie de requisitos que todos conocéis. Una es el tener capacidad para contratar, entendido como tal que se pueda ser el contratista puede ser sujeto de derechos y de obligaciones, para lo cual lo que exigimos es que no esté incapacitado si se trata de una persona física, y de que tenga personalidad jurídica en el caso de que se trate de una sociedad o de una entidad. Esto en principio no tiene ningún problema y no ha habido ninguna novedad. Sigue exigiéndose que estén las empresas no incursas en causas de prohibición de contratar. Con esto sí que hay algunas novedades por las que pasaremos por encima. Especialmente hay una mejor clasificación en la ley de las causas de prohibición de contratar, hay un enfoque un poco más práctico, y al mismo tiempo, bueno, hay una sobrecarga de prohibiciones de contratar si se compara, por ejemplo, con los motivos de exclusión. La directiva no habla de prohibiciones de contratar, sino de motivos de exclusión que establece la directiva. Aquí también hay una diferencia, aunque a regañadientes el legislador nuestro ha aceptado introducir en la ley la posibilidad de que las contratistas que se encuentren incursos en causas de prohibición de contratar puedan adoptar medidas de self-cleaning y puedan tomar medidas correctoras ellos mismos para salir de la causa de prohibición de contratar. Esto, que es bastante común en la normativa comunitaria y en la forma de hacer de países como Alemania o como los países sajones, aquí en principio ha quedado un poco como que se introduce, pero bueno, ya veremos. Y luego lo que se atiborra la ley es de prohibiciones de contratar por delitos, ¿no? Ahora, pues bueno, el nuevo apartado del artículo 71A
Un momento, por favor. Las otras dos cuestiones que se mantienen entre los requisitos de aptitud para contratar son las ya conocidas de la solvencia, con sus dos vertientes de solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional. De esto es el del que vamos a hablar especialmente en esta primera sesión. Y una última cuestión de carácter general es, para determinadas actividades hay que contar con la habilitación profesional y empresarial que la normativa que regula esas actividades pueda exigir. El tema de las habilitaciones ha sido siempre uno de los más olvidados por la contratación administrativa y por la práctica diaria, entre otras cosas porque nunca hemos dispuesto de un catálogo de habilitaciones necesarias para todos los tipos de actividad. Únicamente en obras, en los contratos de obras, sí que existía una costumbre arraigada y conocida por los técnicos, los facultativos de Ingeniería y Arquitectura, que sabían cuándo unas determinadas profesiones requerían una habilitación, una inscripción previa en el registro industrial. Es el caso, por ejemplo, de los instaladores de climatización, los instaladores frigoristas, los instaladores eléctricos, los instaladores de los sistemas contra incendios. Estos tienen que contar con una habilitación específica, una habilitación empresarial en ahora, ya no solo profesional de quien efectúa la instalación, para poder ejercer esas actividades. Siguen permaneciendo esas habilitaciones, aunque ahora es mucho más fácil en principio obtenerlas, se desburocratizaron ya hace mucho tiempo y en principio los instaladores pueden obtener esa habilitación mediante una declaración responsable. En servicios el maremándum es mucho mayor y máxime cuando se contratan servicios de muy diferente naturaleza, y entonces a veces se cruzan los requisitos de habilitaciones o se requieren solamente habilitaciones para actividades accesorias del contrato y normalmente en muchas ocasiones no las hemos pedido y desconocíamos, las propias unidades de contratación desconocían que fueran necesarias, excepto en casos muy claros como pueden ser los de servicios sanitarios, las ambulancias o cosas así, pero hay muchas otras actividades que requieren también una habilitación empresarial o profesional que normalmente en muchas ocasiones no se ha exigido. Con respecto a lo de la personalidad jurídica, solo quiero recordar dos casos en los que ha sido frecuente contratar y no se podía contratar, porque carecen de personalidad jurídica. Las comunidades de bienes no tienen personalidad jurídica y por mucho que los compañeros de las intervenciones delegadas lo hayan permitido, no se puede contratar con las comunidades de bienes, con las CBs, ni contratos menores ni no menores. Las comunidades de bienes carecen de personalidad jurídica y, por lo tanto, carecen del primero de los requisitos necesarios para poder contratar. Los contratos de varias personas solidariamente son posibles, pero la ley de contratos establece claramente cuál es la forma en la que se puede contratar solidariamente con varias personas. Y eso no es más que la agrupación temporal de empresas, las UCEs, la forma en la que hemos venido haciéndolo siempre. De forma sí que se puede contratar con varias personas, pero en la forma establecida por la ley de contratos del sector público. La ley introduce la posibilidad de exigir algunas condiciones de aptitud en casos especiales. Yo no tengo muy claro a qué requisitos se está refiriendo, pero nos aparece un apartado aquí cuando lo determina la normativa aplicable, determinados requisitos relativos a la organización del contratista, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros. En principio, dada la preocupación del legislador por los aspectos de responsabilidad social que han entrado en la ley, por los aspectos de responsabilidad en materia de gestión medio ambiente, hemos de esperar que estos requisitos vayan en esa dirección.
y en determinados contratos del artículo 23 de la Ley de Contratos de Sector Público referido a construcciones de edificación, hay la prohibición de contratar a la que se refiere la letra A del apartado 1 del artículo 71, que es todo un abanico de posibles delitos cometidos por el presunto contratista. En principio es especialmente preocupación de la ley, cosa que en realidad a los órganos consultivos nos ha extrañado bastante, la verdad, porque primero, en el caso de las sentencias por delitos, deben ser los jueces los que establezcan en las sentencias la inhabilitación de las personas que son reo de una sentencia de lo penal. Tener en cuenta que en este apartado de la ley nos han metido los delitos de terrorismo, los delitos de trata de personas, los yihadistas. En principio no los solemos tener en licitaciones públicas, pero en principio todo esto nos lo han metido ahí, y es más, nos han añadido que si al juez se le olvida inhabilitarlo como contratista, debemos comunicárselo a la Junta más cercana que tengamos para que nosotros instemos y hagamos un expediente de instrucción de declaración de prohibición de contratar en el caso de estas sentencias, si al juez no inhabilita expresamente a los delincuentes. Esta posibilidad existía anteriormente. La verdad es que nuestra opinión en la Junta es muy favorable, especialmente, siempre se lo hemos dicho, a los órganos de contratación de los ayuntamientos y las entidades locales en materia de contratos de concesión. Creemos que es muy conveniente, es necesario que en los contratos de concesión de larga duración se favorezca, por lo menos se favorezca, si no se impone, la obligación del contratista de constituir una sociedad para la concesión, una sociedad concesionaria que aísle contable y económicamente los costes y los beneficios y los ingresos de la concesión, y pensamos que, igual que estaba en la ley antes, debe continuar estando y continuar utilizándose mucho más de lo que hemos hecho. Normalmente los ayuntamientos, la verdad es que da susto ver las condiciones en las que están las concesiones de dos grandes servicios en nuestra comunidad, las concesiones del agua potable y las concesiones de residuos, de gestión de residuos. Es realmente muy preocupante. Como os comentaba hace un momento, las UTEs continúan teniendo una regulación similar a la que tenían. Es la única forma de contratación con dos o más empresas que se obligan solidariamente, es decir, es la fórmula que prevé la ley de contratos para contratar con más de una persona jurídica o con más de una persona física. Como venía siendo ya habitual, no es necesaria su formalización y para poder concurrir en la licitación solamente deberán constituir formalmente la UTE en caso de resultar adjudicatarias, y lo que sí que tienen que aportar es el compromiso de constituir la UTE en caso de resultar adjudicatarias. Una de las novedades de la ley es que, como las unidades de contratación estaban muy descansadas y muy relajadas, y esto era relativamente fácil, pues además de preocuparse por las condiciones sociales, rescatar los convenios colectivos en el caso de los contratistas, preocuparse por la protección del medio ambiente, una de las cosas que tenéis encomendadas es vigilar la lucha contra el dumping, contra la colusión, contra las prácticas que vayan en contra de la competencia, de la libre competencia. Entonces, si las UTEs en cualquier momento piensa la mesa de contratación, no hace falta ni que nos dé permiso el subsecretario o quien ejerza las facultades de órgano de contratación. Cualquiera intuye o sospecha que existen indicios de colusión
tanto en una UTE como en cualquier par o grupo de ofertas, en principio se nos pide que se ponga en conocimiento tal circunstancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, incluso con facultades suspensivas del procedimiento, hasta que los de la CNMC intervengan y digan si esos indicios tienen fundamento o no lo tienen. En el caso de las UTEs, lo que hay es que pedir la aclaración de por qué van en UTE. Van a tener una de las cosas que tienen que indicar, además del compromiso de constitución en UTE, es que tienen que decir los motivos por los que van. Normalmente son motivos legítimos los de complementariedad, es decir, cuando una complementariedad por solvencia, porque entre las dos empresas o las tres empresas que forman la UTE completan el abanico de la solvencia. En principio, esa es una UTE no sospechosa. Pero cuidado, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una licitación en la que se exige la clasificación de una gran obra, aparecen dos empresas en UTE y una participa en un 0,01% del contrato y la otra en el 99,99%? Esta última no tiene una clasificación suficiente, no acredita los requisitos de solvencia, y la que pone el 0,001% en ese contrato resulta que es la que aporta los requisitos de solvencia. ¿Qué haremos ahí? Parece ser que en ese caso tan exagerado y tan extremo, pero que es cierto, existió un caso así, no con el 001, pero sí con el 01, este lo conocimos. Y la Junta y los tribunales dijeron que donde el legislador no había dicho, no podíamos decir los demás, y había que aceptar que con un 0,1% la regla de la clasificación funciona y las clasificaciones se suman. Y la UTE esa lo tenía. Pero ahora, entrando el tema de la colusión, de la vigilancia de la competencia, de la libre competencia que se nos encomienda, pues ya no estaría tan claro que por esta parte pudiera cumplirse una UTE. Así no podría ser respetuosa con la libre competencia. En ese caso, la mesa de contratación o el órgano de contratación pueden dirigirse a la CNMC y previo pedirle a la UTE que explique los motivos y circunstancias por las cuales concurren. Porque es muy probable que la empresa que participa con el 0,1% lo que está haciendo es vendiendo su clasificación, punto, nada más, e impidiendo que otras pudieran acudir. Con la libre competencia, además de en la UTE, hay más insistencia en la ley, mucho más adelante, ya fuera de las secciones y de los capítulos que regulan las condiciones de aptitud y solvencia. En el 132 nos lo volvemos a encontrar y dice: los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación, es decir, en cualquier momento, por la salvaguarda de la libre competencia. Tanto ellos como los órganos consultivos y los competentes para resolver el recurso especial en materia de contratación notificarán a la Comisión Nacional del Mercado de los Mercados y la Competencia cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de la defensa de la competencia. Por definir un poco lo que es colusión prohibida, ella está definida en otra ley, en la Ley 15 de 2007, se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado. Otros aspectos de la UTE siguen igual. Los miembros de la UTE quedan obligados solidariamente, como estábamos comentando. La duración de la UTE será al menos hasta la extinción del contrato. Cada vez más es más frecuente
UTEs estables, es decir, no es necesario que una UTE esté vinculada a un contrato. Las empresas pueden constituir una UTE con vocación de participar en varios contratos durante un tiempo determinado, e incluso ahora se prevé la posibilidad de que las UTEs como tales se inscriban en el registro oficial de licitadores y de empresas clasificadas. La solvencia y la clasificación son acumulables como hasta ahora, y teniendo en cuenta siempre que en el caso de UTEs con empresas que son de Estados miembros de la Unión Europea, no es exigible, a estas empresas no les es exigible la clasificación. En cuyo caso valorar la solvencia de una UTE entre una empresa española clasificada y una empresa europea no clasificada va a ser un poco más complicado. Va a haber que entrar a analizarlo de otra forma. Hay pequeños cambios con el tema de la modificación de la UTE. En principio, la ley distingue dos posibilidades: la modificación de la UTE antes de que el contrato llegue a formalizarse, es decir, durante el procedimiento de licitación y de adjudicación, y después de la formalización. Antes de la formalización del contrato, la UTE quedará excluida del procedimiento. Después de formalizarse el contrato, cuidado, por modificación de la UTE no entendemos nunca la compraventa de participaciones o de acciones. Eso no afecta para nada a la personalidad jurídica de las empresas y no supone una alteración de la UTE. Después de la formalización del contrato, las UTEs pueden sufrir modificaciones siempre con la autorización del órgano de contratación. En principio, el criterio general de la ley es conservar los actos, conservar el contrato, y siempre que se mantengan las condiciones de solvencia exigidas para ejecutar el contrato, en principio, después de formalizar el contrato, la pretensión del legislador es que continúe el contrato, aunque se produzcan escisiones, fusiones, cambios en la UTE que no alteren a ese conjunto, a ese equipo de solvencia. La ley exige que para una modificación de la UTE después de la formalización del contrato, al menos el 20% del contrato haya sido ejecutado, o en el caso de que se trate de una concesión, que al menos la quinta parte del plazo de ejecución haya transcurrido. Es decir, la formalización del contrato no puede ser inmediatamente después de formalizarse el contrato, sino cuando ya lleva una quinta parte de su rodaje, de su funcionamiento. Si alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declarada en concurso de acreedores, continuará la ejecución del contrato con las restantes siempre que se conserven las condiciones de solvencia. Una cuestión que incorpora la ley, que no es novedosa, pero que adquiere también nuevamente adquiere importancia, es el tema de quienes participan en la elaboración de la documentación del contrato, en los que participan en la preparación del contrato, si pueden o no después presentarse a la licitación de ese contrato. La verdad es que a lo largo de los últimos años hemos tenido esta consulta en la Junta más veces de las que hubiéramos imaginado. Es muy frecuente, a veces, especialmente en corporaciones locales de tamaño mediano, que esto suceda. Pero también en algunas ocasiones la Generalitat nos hemos encontrado con casos así. Es decir, consultoras que intervienen o que asesoran al órgano de contratación en la preparación del contrato y después quieren presentarse a la licitación del contrato, como puede ser la redacción de proyectos o la dirección de obra o ambas cosas. En principio, el criterio es que pueden hacerlo. Lo único que ocurre es que el órgano de contratación tiene que tomar medidas proactivas para evitar los conflictos de intereses y para evitar cualquier daño a la libre concurrencia o cualquier trato de favor o perjudicar el principio de no discriminación
de los licitadores o candidatos. Es decir, hay que hacer algo. Por ejemplo, una medida sencilla o al alcance de todos es facilitarle a todo el mundo la misma información de la que dispuso ese licitador. Dar plazos lo suficientemente amplios para compensar la desventaja que supone no haber participado en la elaboración de la documentación del contrato. Alguien que ha participado en la elaboración de los pliegos o en la elaboración de las especificaciones técnicas de un contrato tiene ya de antemano una información que le facilita hacer la oferta con mayor rapidez o prepararla con mejor calidad que alguien que no ha participado en esos trabajos. Entonces, hay que intentar dar plazos holgados en estos casos para que eso deje de ser una ventaja. No siempre es posible, pero en principio hay que intentarlo. En principio, la ley entiende que puede ser suficiente adoptar medidas que compensen esa ventaja. Sobre las prohibiciones de contratar ya os he comentado alguna cosa, es decir, está el famoso 71.1a, que contiene todos los delitos que a sus señorías se les fueron ocurriendo, y pues el que no propuso un grupo parlamentario, lo propuso el otro grupo parlamentario, y ahí nada, ahí ha entrado todo, incluido, por supuesto, el terrorismo y los atentados del 11M. En principio, sigue el criterio que os comentaba antes de que ha de ser la sentencia del juez la que diga cuál es la inhabilitación como posibles contratistas que recae sobre los reos de estos delitos. Y la ley prevé que en el caso de que la sentencia no lo diga, entonces serán las juntas las que tienen que hacer un expediente y proponerle al ministro de Hacienda la determinación del alcance y la duración de la prohibición de contratar. Siguen estando las prohibiciones de contratar con empresas sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia. En el caso de las situaciones de insolvencia, sigue siendo motivo de prohibición de contratar y además en este caso la aprecia el órgano de contratación directamente la simple solicitud de declaración de concurso. Es decir, si una empresa ha solicitado la declaración de concurso, antes de que el concurso sea admitido a trámite por el juzgado mercantil, incurre ya en causa de prohibición de contratar y en este caso la apreciación es directa por el órgano de contratación. No requiere ningún tipo de instrucción de expediente de ningún tipo. La prohibición de siempre, esta prohibición es que le tengo un cierto cariño, porque es la que realmente hemos venido cumpliendo siempre, es la prohibición de la obligación que tienen los contratistas de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la seguridad social. Es la única prohibición que tenía una forma clara de acreditarse. Ahora, además, salvo que el contratista diga, el licitador diga lo contrario, estamos autorizados para obtenerlas directamente, solo en el caso de que no quiera y pretenda aportar los certificados él directamente, lo tiene que indicar y, en principio, pues bueno, esto sigue igual. Hay nuevas prohibiciones de contratar derivadas de la mayor preocupación de la ley y del legislador por los aspectos relativos a los colectivos de difícil inserción laboral en el mundo de trabajo o la mayor preocupación con los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y entonces se incorporan como prohibiciones de contratar, pues una recae prohibición de contratar a aquellas empresas que tienen la obligación de tener un porcentaje de trabajadores discapacitados o con diversidad funcional entre su plantilla porque tienen ya un tamaño de empresa media o de pequeña y media empresa pero mayor de 50 trabajadores y también en el caso de empresas de más de 250 trabajadores que tienen la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Igualdad de Mujeres y Hombres, también recaerá prohibición de contratar sobre aquellas empresas que no cuenten con el plan de igualdad aprobado.
por los órganos competentes en esta materia. En ambos casos, de momento, tanto el anterior como este, la acreditación de los licitadores se basará en la declaración responsable que prevista en el artículo 140 de la ley y de la que hablaremos después. Otros motivos de exclusión están los relativos a falsear las propias declaraciones. El artículo 140 de la ley, como sabéis, lo que establece es la obligación de los licitadores de presentar una declaración responsable en la que dicen, bajo su responsabilidad, que cumplen los requisitos para participar en la licitación. La falsedad en esa declaración constituirá también causa de prohibición de contratar. O en el caso de tener una sanción administrativa firme derivada de la Ley General de Subvenciones, de los incumplimientos de sus obligaciones como subvencionados. Otros motivos de exclusión que ya estaban en el texto refundido y que fueron modificados en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, vigente antes de la Ley 9/2017, que es un apartado que sufrió varias modificaciones, es el de la incompatibilidad de los altos cargos o de los cargos electivos para poder ser contratistas de aquellas administraciones donde han sido cargos. Esta prohibición se extiende a los cónyuges con análoga relación y a los familiares o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad. Esto en administraciones grandes como lo de la Generalitat puede no ser frecuente. En los ayuntamientos es un auténtico calvario. Es un auténtico calvario porque es muy difícil que estas circunstancias no se dé. Entonces, en principio, la ley exige que esta extensión a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad se dé cuando exista conflicto de intereses con quienes ejercen las facultades del órgano de contratación. Pero esto del conflicto de intereses, con la incorporación de la normativa europea, no está siendo nada fácil de determinar, porque la definición de conflicto de interés que hace la normativa europea es que basta que pudiera parecer que existe este conflicto de interés para que exista. Entonces, pues bueno, en los ayuntamientos o en los pueblos pequeños o medianos, pues os podéis imaginar la que se está liando con esto, porque es que es muy fácil que exista familiaridad entre personas que han estado prestando siempre servicios al ayuntamiento, porque es el único carpintero del pueblo, porque es el único fontanero, porque es tal, y que de repente tienen un familiar que es concejal y que va y al concejal lo han hecho concejal delegado de algo. Entonces, ya tiene autoridad sobre el personal. Si lo hacen concejal delegado de personal, ya tiene autoridad sobre el personal y el personal va a intervenir en los procedimientos de contratación. Y entonces, pues bueno, esta situación es muy frecuente, es muy difícil de manejar. A veces llegas a situaciones absurdas de que un determinado ayuntamiento no puede contratar en su propio pueblo una determinada cosa y tiene que irse al de al lado. Entonces, bueno, está así Entre las prohibiciones de contratar están las de los que coloquialmente llamamos zombies, que son los ex altos cargos que de repente se tienen que volver a incorporar. En principio, la legislación de contratos mete o reitera el límite temporal a la puerta giratoria, es decir, durante los 2 años siguientes al cese de un alto cargo, en principio no se puede desempeñar, no puede ser contratista o ser contratado en el ámbito donde fue ejercido de alto cargo. De forma separada, la ley establece un artículo para regular los motivos de exclusión relacionados con la propia contratación pública.
Entonces, aquí nos los han puesto para que queden claros y también para que sean conscientes los licitadores de que falsear datos o no cumplir las obligaciones derivadas de la contratación pública tendrá como consecuencia la prohibición de contratar con el sector público, y entonces, pues bueno, siguen estando, haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, cualquier infracción grave por incumplir las cláusulas esenciales en un contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución, y haber dado lugar por causa de que hubieran sido declarados culpables a la resolución firme de cualquier contrato. De ellas, aunque estaban ya en la legislación anterior, lo que hay que tener en cuenta es que las cláusulas esenciales en un contrato, las condiciones especiales de ejecución, por otra parte de la ley, han aumentado. Y entonces hay más cláusulas de responsabilidad social, hay la obligación de introducir cláusulas de responsabilidad social, hay que se convierten en condiciones especiales de ejecución. Hay otra cosa que sucederá a lo largo de la ley, luego a lo mejor cuando venga Marga lo expondrá mejor. Sabéis que aquí todo el mundo está en contra de la reforma laboral, la última reforma laboral, pero no se ha podido derogar la reforma laboral. Es decir, la reforma laboral está introducida en el Estatuto de los Trabajadores y sigue estando ahí. Entonces, lo que sí que sucede es que por las otras legislaciones se van intentando introducir disposiciones que de alguna forma suavicen o modifiquen o se tumben preceptos de la reforma laboral. Es el caso, por ejemplo, del tema de los convenios. En la reforma laboral, en el Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, los convenios de empresa prevalecen sobre cualesquiera convenios sectoriales, provinciales o estatales. Eso convirtió los convenios sectoriales en papel mojado, porque desde el momento en que el convenio de empresa prevalece y el convenio de empresa prácticamente el empresario lo puede imponer, pues era una forma de desvirtuar los convenios colectivos. Bueno, en esta ley se han introducido preceptos que obligan al órgano de contratación a hacer los pliegos y sacar las licitaciones conforme a las condiciones de los convenios colectivos de carácter sectorial que sean aplicables al sector o que sean tal. Es decir, no sabemos qué sucederá cuando venga una empresa con su convenio de empresa y nosotros le exijamos que cumpla el convenio sectorial. No sabemos los tribunales qué dirán, porque el convenio de empresa lo tienen legalmente adoptado. Pero, en principio, nosotros tenemos que imponer que se cumplan los convenios sectoriales en caso de existir. Es decir, para la contratación pública y para los contratistas públicos recuperamos el peso de los convenios colectivos, que pueden tener diferencias salariales o cualquier aspecto económico relevante para la empresa. También otra cosa que va a suceder y que va a afectar con todo esto de las condiciones especiales de ejecución es que los trabajadores y los subcontratistas van a poder venir al órgano de contratación y va a poder venir el comité de empresa del contratista diciendo: es que no se nos pagan las vacaciones, o es que no se está cumpliendo nuestro contrato laboral, y el órgano de contratación va a tener que actuar. Es decir, ya lo digo, es porque las unidades de contratación estaban muy, muy descansadas y entonces posiblemente vayan a tener un poco más de trabajo. Una de las cuestiones introducidas en este tema de la prohibición de contratar es el tema de las medidas de autocorrección, que las empresas pueden adoptar medidas para corregir. En el caso de esto, por ejemplo, venía ya funcionando en las prohibiciones por estar al corriente o no estar al corriente de obligaciones tributarias. Pues por lo menos en la clasificación, una de las cosas que sí podía hacer es: vaya usted y pague la deuda, y cuando la tenga pagada yo saco de nuevo el certificado y me sale que está al corriente y yo sigo en el expediente. Bien, pues este tipo de cosas podrán darse con carácter general. Y llegamos al apartado de solvencia, que es el principal. Sabemos que en lo relativo a la solvencia, las empresas tienen que acreditar su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica y
y profesional. Los requisitos mínimos de solvencia han de estar en el pliego, y eso quiere decir que han de estar, si trabajamos con pliegos tipo, va a haber que estar en los cuadros de características técnicas que van anexos al pliego tipo, y es uno de los elementos fundamentales que hay, con los que hay que completar los pliegos. Y si los pliegos dan la sensación de que se ha dejado poquito espacio para poner esos requisitos, no, hay que extenderlos lo que sea necesario, pero es lo que hay que determinar, y es, yo creo, que el apartado más relevante de la intervención a la hora de cerrar un pliego para sacar la licitación. En el caso de solvencia económica hay una cuestión que, yo lo siento, pero la ley dirá que los contratistas tienen que acreditar la solvencia económica y financiera, pero lo que vamos a hacer es que no acrediten la solvencia económica financiera, vamos a hacer que se cumpla la ley. Desde el punto de vista financiero, la solvencia económica se define como la capacidad de una empresa de generar fondos para atender en las condiciones pactadas los compromisos adquiridos con terceros. Eso es desde el punto de vista financiero, porque la ley, como una cantinela, repite solvencia económica y financiera, ponen los dos calificativos, no sabemos muy bien por qué están los dos siempre juntos, y luego vendrá el de solvencia técnica o profesional. Desde un punto de vista económico-patrimonial, el que damos en la Facultad de Económicas es la capacidad para hacer frente a sus obligaciones económicas con todos sus bienes. Ese es quizá entendemos que es lo que quiere decir cuando se habla de solvencia económica, no financiera, sino económica, patrimonial, con todos sus bienes. Y no es lo mismo que liquidez, aunque existe una correlación entre ambos conceptos. La liquidez representa la capacidad de hacer frente a las deudas u obligaciones a corto plazo en el momento de su vencimiento. Es decir, la liquidez supone los recursos de los que dispone la empresa para hacer frente a sus obligaciones económicas dentro, como mucho, del ejercicio presupuestario o del ejercicio contable en el que estamos. Las deudas a corto. Eso es liquidez. Bien. Este tema ha sido, durante los años de la crisis, ha sido realmente relevante, porque nos hemos encontrado muchísimos ayuntamientos, incluso en la Generalitat, muchísimas empresas que han entrado en concurso de acreedores y que han dejado contratos a mitad. Entonces, bueno, en las notas os he sacado un artículo del País sobre las compañías en peligro de extinción que se encuentran. Son muchas más de las que parecen, siguen existiendo, sobre todo en un país donde con 3.000 euros se puede hacer una SL, y 3.000 euros todo el mundo sabe que no sirve ni para montar un kiosco. Entonces, pero aquí montamos SLs con 3.000 euros, y bueno, desde que inventamos las sociedades unipersonales, ya cualquiera monta la sociedad, y con los mismos 3.000 euros puede montar varias. Ya hay quien con 3.000 euros monta 4, porque son los mismos. Entonces, claro, eso ni es solvente ni es nada, nada. Un problema es con las pymes y con los autónomos. La legislación exige y nos impulsa a que se facilite el que las pequeñas empresas puedan participar en las licitaciones, y entonces nos dice que la solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional al objeto contractual, no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de pequeñas y medianas empresas. No sé si con esto nos está diciendo que no pidamos ningún tipo de solvencia, pero todo esto más o menos va por aquí. Va por aquí, de oiga, hasta que el contrato no sea muy gordo, no maree usted. Los medios para acreditar la solvencia se acreditará entre los medios que establece la ley, pero para los contratos ya se introduce, para los contratos no sujetos a regulación armonizada, la posibilidad de que se acredite por cualquier otro medio que al órgano de contratación le parezca bien, aunque no esté previsto en el pliego. Aunque no esté previsto en el pliego, es norma de aplicación directa de la ley, es decir, hay que dar alternativas, lo cual no es grave, porque como veremos a continuación, lo que tenemos establecido en la ley vamos a dejar con que no sirve para acreditar la solvencia económica.
¿vale? La clasificación es un medio alternativo de acreditación de la solvencia siempre en obras. Es necesario que no os olvidéis de que cuando en contrato de obras, aunque sea pequeñito, hay que establecer cuál es la clasificación que corresponde al contrato, dado que cuando la clasificación no es obligatoria, el licitador, no obstante ello, puede acreditar su solvencia mediante la clasificación, y en obras siempre ha de poderlo hacer, y en servicios siempre que exista subgrupo para el objeto del contrato. Es decir, la clasificación en servicios no es ya obligatoria para cualquiera que sea la cuantía, el importe del contrato, no es obligatoria. Pero si el objeto del contrato coincide con alguno de los subgrupos de la clasificación de servicios vigente, el licitador tiene derecho a, si está clasificado en ese subgrupo con la categoría que corresponde al importe del contrato, acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional mediante la clasificación. Entonces, en servicios, cuando el objeto del contrato esté comprendido en alguno de los subgrupos restantes vigentes, pero en obras siempre. En obras, todas las obras, en principio la clasificación de obras es exhaustiva y salvo cosas rarísimas, siempre es posible encontrar subgrupos de la clasificación. En los contratos de concesión ejecutados por fases se pueden prever requisitos de solvencia para cada una de las fases. Si estamos en contrato de concesión de obra, podemos establecer unos requisitos de solvencia para la fase de obras y otros requisitos de solvencia para la fase posterior de explotación de las obras. La acreditación de la solvencia económica y financiera, el primer medio que establece y que nos permite la ley. Un mínimo volumen anual de negocios. El volumen anual de negocios, que es además el preferido por el legislador, no acierto a ver por qué el legislador ha preferido no sé si es que le ha debido parecer que es más fácil de encontrar. En principio, las cuentas de las empresas normalmente tienen dos estados principales, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Son los dos estados contables más importantes. Además, hay otros complementarios, pero esos dos están incluso en el modelo abreviado, el modelo completo, y las casillas son igualmente difíciles o fáciles de encontrar. La del volumen de negocios que cualquier otra casilla, porque hay un modelo normalizado, entonces se encuentran siempre. Pero el legislador prefiere el volumen anual de negocios a cualquier otra casilla de la contabilidad. No atisbamos muy bien a entenderlo. Para mí, que soy economista de profesión y que tuve muy buenos profesores en la Facultad de Economía, me resulta incomprensible, ¿no? Sospechamos que esto debió ser en algún momento, ya hace tiempo, alguien de la directiva debió alguien coger y preguntarles a gente más o menos sabia que esto de la solvencia económica, ¿cómo lo puedo saber? Y alguien le dijo, pues bueno, examina las cuentas, examina el balance, el patrimonio neto, el volumen de negocios. Anotó y luego dijo, pues por uno o varios de los medios siguientes, y puso uno o varios, y entonces pues, algunos se han ido cayendo y se quedó el volumen de negocios o el patrimonio neto. Y entonces ahora ya ese enfoque ha ido dirigido a o uno u otro o meter un seguro. Entonces, el volumen de negocios es como si nosotros le pedimos a alguien que nos diga y dice el del mayor volumen de negocios de los últimos 3 años. Y ese lo compararé con el importe del contrato. Entonces, nos pide que miremos solo uno, que no miremos los 3 ni 5. Entonces, hay una cosa que en economía no lo sabe todo el mundo, es decir, no se valora la situación de una empresa en función de un solo ejercicio y además de un dato considerado aisladamente, prescindiendo de todos los demás. Eso es una auténtica barbaridad, pero barbaridad, aunque me estén grabando.
el Colegio Economista me lo ratificaría seguro, el mío. Es decir, una empresa puede tener un volumen de negocio 10 veces superior al importe del contrato o 1000 veces superior al importe del contrato y estar al borde de la quiebra, pero mañana mismo. Eso no acredita la solvencia económica ni aquí, ni hay ningún banco que le conceda un crédito mirando solamente ese dato. Nadie. Entonces, no sé cómo diantres el legislador pretende que nosotros digamos que es solvente una empresa porque su volumen de negocio alcanza el 70% del importe del contrato. Entonces, vamos. Nos da además unas reglas para los casos de que sean por lotes y cosas parecidas. De medio 2 dicen los casos en que resulte apropiado justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio o en el pliego. Este medio, bueno, vale podría servirnos para el caso de los servicios profesionales, pero tampoco, esto es muy difícil, porque hay que leerse las condiciones generales del contrato y las condiciones particulares del contrato y hay que ser un experto en seguros para saber si algún riesgo de los que se derivan del contrato está realmente cubierto. Porque no sé si habéis visto las pólizas particulares, pero no sabes al final qué es lo que está cubierto. Y desde luego, en muchísimas pólizas de las que se presentan, no está cubierto nada con respecto al contrato. Pero bueno, este es el medio 2 que el legislador dice, pues este. Y luego viene el medio 3, que realmente es el que nos daría un poco de información sobre la solvencia económica de la empresa, y es el valor de su patrimonio neto. Entonces, el patrimonio neto, de una forma que sea fácil de entender, el patrimonio neto, que también es un valor que está reflejado en las cuentas anuales de todas las empresas, el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa, es decir, es la diferencia entre lo que tienes y lo que debes. Y eso es lo que vales, esa diferencia. Entonces, el patrimonio neto, si está bien calculado, es desde luego el mejor indicador de los tres, el mejor de los medios que la ley nos ofrece. Porque el patrimonio neto significa que se ha hecho una valoración de los activos. Normalmente las valoraciones de los activos, especialmente cuando están sometidos a auditoría, suelen estar bastante bien hechas porque se hacen bajo el principio de prudencia financiera. Es decir, se valoran por lo que al menos valen. Y los pasivos, las deudas que uno tiene, es lo que mejor sabe. Las empresas saben muy bien lo que deben. Y entonces las deudas son las deudas que tienen con bancos, con entidades financieras, y ese dato es posiblemente el mejor. Solamente vamos a encontrar un problema, y es no sé si una mezcla de las dificultades técnicas más el Made in Spain. Y es el legislador. Es otra de las obsesiones del legislador, y es que las cuentas, que esto se acredita con las cuentas anuales, y entonces está empeñado en que sean las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil. Las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil no es lo mismo que las cuentas anuales presentadas en el registro mercantil. Y tampoco es lo mismo que las cuentas anuales formuladas por los administradores. Entonces, en la legislación de sociedades de capital, los administradores, una vez cerrado un ejercicio, tienen la obligación de formular las cuentas en el primer trimestre del año. Es decir, en el 99,9% de las empresas que su cierre de ejercicio coincide con el año natural, el 31 de marzo los administradores tienen la obligación de haber formulado las cuentas, con lo cual el 31 de marzo podría exigirse a las empresas que traigan las cuentas del último ejercicio contable. Las sociedades de capital
no tienen un plazo para aprobar las cuentas, no tienen un plazo. Digan los gestores lo que digan. Las sociedades de capital aprueban las cuentas cuando consideran la Junta de Accionistas que las cuentas están bien. Lo que ocurre es que existe la obligación de los administradores de en los primeros 6 meses del año convocar una junta en cuyo orden del día irán esas cuentas, pero no obliga a los socios a aprobarlas. Pueden o no aprobárselas. Lo normal es que lo aprueben, que en los primeros 6 meses del año lo aprueben. Y después, en los 30 días siguientes, tiene los administradores el plazo para ir a presentarlas en el registro mercantil las cuentas. ¿De acuerdo? Es decir, eso es julio. Es decir, las sociedades aprueban las cuentas en junio. Normalmente esto consiste en que el gestor las prepara, llama al empresario de la SL, le dice firma aquí, aquí y aquí. Este las firma sin leer nada, se las queda al gestor, el gestor se las pasa al registro mercantil, ahora todo por internet, y a finales de julio las cuentas están presentadas en el registro mercantil y su excelencia el registrador mercantil ya se ha ido de vacaciones. Entonces, en septiembre, cuando vuelva, empezará a depositarlas, es decir, ya le habrán examinado tal y empezará a practicar los depósitos y a dictar las resoluciones mediante el cual las cuentas quedan depositadas por cumplir los requisitos establecidos en la normativa mercantil al que se han de someter las cuentas. Con lo cual, unas cuentas depositadas vienen a estar en octubre, noviembre, es cuando el empresario dispone de unas cuentas depositadas en el registro mercantil del último ejercicio. Eso si eres una sociedad, perdona. Eso sí es una sociedad. Si eres una fundación puede ser años. Es más largo. ¿Años? 12 años. Aunque lo hayas presentado, tal cual. Entonces, si tú en el pliego has pedido las últimas cuentas depositadas en el registro mercantil para que el licitador te acredite las cuentas, te va a traer las de hace 2 o 3 años. Y entonces, pues bueno, en épocas de crisis, por ejemplo, pues las diferencias nosotros hemos visto durante la clasificación de empresas que de un año para otro estaban en concurso de acreedores, pero hacía 2 años un patrimonio neto era de 200.000, 300.000 euros y sin embargo un año después estaban ya con el concurso. Es decir, ahí chocamos con otro problema. Con lo cual, ¿qué hacemos? Pues no sé qué deciros. Para contratos de escasas cuantías, pues bueno, el volumen de negocios nos sirve, cualquiera de los 3 nos sirve. Ahora, para un contrato de cierta envergadura, yo pediría una combinación de 2 medios, es decir, yo pediría el volumen de negocios y el patrimonio neto, un mínimo patrimonio neto. Por cierto, pedir el patrimonio neto o pedir una ratio entre activos y pasivos es exactamente lo mismo. Si pedimos el patrimonio neto, pedimos un importe mínimo de patrimonio neto y ese patrimonio neto, por ejemplo, en el caso de la clasificación, pues sabéis que en la clasificación uno de los caracteres que se conceden es la cuantía, la categoría. La categoría estamos exigiendo pues entre el 10 y el 20% para fijar la cuantía, un patrimonio neto que se encuentre entre el 10 y el 20% al menos. Entonces, pues bueno, se puede pedir un patrimonio neto que sea equivalente al 20% del importe del contrato, superior al 10% del importe del contrato, es razonable pedir eso. Algunos órganos de contratación en Cataluña están pidiendo el 50%, y no están locos, no están locos. Y otra cosa que se puede hacer es, en contratos de cierta envergadura y de cierta importancia, pedir, como la ley nos permite pedir uno o varios medios, pedir los 2. Es decir, si nosotros queremos una dimensión de empresa, pues pidamos un volumen de negocios. Y decimos, bueno, pues que tenga un volumen de negocios vez y media el importe del contrato. Pero al mismo tiempo, acredíteme también que está lejos de la quiebra. Patrimonio neto cercano a 0 es riesgo de suspensión de pagos, de concurso de acreedores inmediato. Patrimonio neto negativo quiere decir que la empresa está técnicamente en quiebra, aunque su volumen de negocios en los últimos 3 años sea muy elevado. Bueno, pues... ¿Y en ese caso se podría excluir?
Se podría excluir, claro, si tú lo has puesto en el pliego. Si no lo pones en el pliego, no. La ley prevé la posibilidad de pedir medios adicionales. Dice, como medio adicional a los anteriores, el órgano de contratación podrá exigir que el periodo medio de pago a proveedores de empresario, siempre que se trate de una sociedad, es decir, que no haya sido moroso, que no haya incurrido en morosidad. Esto actualmente está en las cuentas anuales también, figura ya como uno de los datos que figuran en las cuentas anuales. Por defecto, en caso de que el pliego no los establece, la ley ha establecido unos requisitos de solvencia por defecto, que ha escogido el volumen anual de negocios. Ya has comentado que el legislador... Sí. En el caso de servicios profesionales, el seguro es el que se establece por defecto. La integración de la solvencia con medios externos, este es un tema cada vez más frecuente. Es decir, es posible que un licitador quiera contar con los medios de otra empresa y es conveniente establecer en el pliego que si lo hace, que ha de aportar un compromiso por parte de quien pone a su disposición esos medios, de que efectivamente los pondrá. Adscripción de medios sigue estando como estaba. La clasificación, lo hemos comentado, es decir, solo es obligatoria a partir de los 500.000 euros de valor estimado. Por debajo de 500.000 euros no es obligatoria la clasificación, pero hay que establecerla en el pliego porque quien esté clasificado debe poder acreditar su solvencia mediante la clasificación. Idéntica en servicios. Es decir, en servicios no es obligatoria para ninguna cuantía la clasificación, pero si el objeto del contrato corresponde con un subgrupo, debe indicarse en el pliego cuál es ese subgrupo para que quienes estén clasificados en sus subgrupos puedan acreditar la solvencia mediante la clasificación también. Los grupos y subgrupos continúan estando en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Es un principio, hay quien confía en que va a haber reglamento. Yo desconfío del todo. Igual nos sacan algunos trocillos, así un desarrollo parcial de algún artículo de estos que si no tienes la norma reglamentaria no puede funcionar, pero estamos con el reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es decir, el del año 2000. Se ha pasado de largo la Ley 30/2007 y el texto refundido y no ha habido reglamento. Y eso que falta hecho, Sobre el tema de la solvencia técnica, la novedad es el tema de la exención de solvencia técnica a las empresas de reciente creación y lo que la ley entiende por empresas de reciente creación. Entonces, esto ya es el colmo, porque es que ya, si antes decíamos que requisitos de solvencia económica y financiera, lo que vamos a exigir es que no sean solventes económicamente y financieras, sino que traigan algo de lo que la ley dice, pues aquí resulta que en lo que nos estamos basando normalmente, que es en la experiencia previa en servicios o en trabajos de los mismos del objeto del contrato, en este caso se suprime para las empresas de nueva creación, es decir, no es que no puedan acreditárnoslo, es que no podemos aplicar ese requisito cuando se trate de empresas de nueva creación. ¿Y qué entiende el legislador que es empresa de nueva creación? Pues las empresas cuya antigüedad sea inferior a 5 años. Claro, yo, empresa de nueva creación, hasta esta ley, entendía la de 1 año. Pues empresas cuya sociedad hubiera sido creada este año o el año anterior. Especialmente para solvencia económica, pues pensabas tal. Pero 5 años es bastante tiempo y que no puedas ni examinar la experiencia de sus elementos, es decir, de su equipo técnico, de tal, pues realmente es una medida un poco preventiva y además que te lo prohíban. Es decir, que nosotros ya tenemos el caso de alguna empresa que ha venido y ha dicho, tiene 4 años, dice, yo ya tengo experiencia, entonces dice, pues, y no me la quieren valorar. Pues no se la quieren valorar, porque la ley ha excluido durante los 5 primeros años de vida de una empresa la posibilidad de requerirle experiencia.
Es una de las principales novedades que incorpora. Lo mismo para suministros, para servicios, para todos los tipos de contratos. Pero en ese caso sí que se puede contemplar en el pliego Que la experiencia, adicional, ¿no? que si te la trae, claro. En el caso de, otra de las cosas de la ley es la utilización del CPV como un elemento importante para definir los objetos de contrato y para definir cuál es la experiencia similar al objeto del contrato. Hay un artículo cuando la ley define, esta es una novedad, no lo puse en la presentación, cuando la ley define el objeto del contrato, fijaros que cuando define el ámbito objetivo de la ley, una de las cosas que dice es que el objeto del contrato se definirá siempre por referencia al CPV. De forma que cuando aquí estamos hablando de experiencia en trabajos similares, en suministros similares, el CPV cada vez ha adquirido una relevancia mayor y es una herramienta con la que hay que estar totalmente familiarizados. ¿Pero completo o los dos primeros dígitos? Los dos primeros dígitos. Como hay tantos. Sí, pues completo no, es imposible. Completo es imposible. El CPV considera que la definición perfecta de objeto de contrato, la codificación perfecta son 5 primeros dígitos, pero en principio la similitud estamos entendiendo 2, 3 primeros dígitos, según los casos, porque no es idéntico en todos los casos. Hay una cuestión que nunca hemos sido muy partidarios, pero es verdad que cada vez son más las empresas que hacen uso de las normas de garantía de calidad y de las normas de calidad de gestión medioambiental. La ley prevé, esta vez con una regulación un poco mejor, en los artículos 93 y 94, la posibilidad de requerir normas de garantía de calidad y normas de gestión medioambiental. En principio, creo que en contratos de cierta envergadura empieza a ser conveniente exigir que las empresas acrediten el cumplimiento de esas determinadas normas y es perfectamente legítimo hacerlo. Tener en cuenta que las que tenéis reflejadas en el artículo 93 y 94 son normas del comportamiento de la empresa, es decir, no etiquetas de los productos ni de los servicios, sino de la forma de funcionar la empresa. Entonces, en el caso de las normas de garantía de la calidad a las que se refiere el 93 son, por ejemplo, el famoso ISO 9000, que son, la empresa se ha sometido a unas auditorías de gestión de calidad. Mientras que en el caso de las normas de gestión medioambiental estamos hablando ya de los 14.000 o de otras normas ISO. Ahora, los más novedosos, por ejemplo, están en la seguridad e higiene en el trabajo. Pues las empresas que cumplen esos requisitos de los 45.000 de normas de seguridad y higiene en el trabajo son normas que respetan mucho esas medidas y cuidan mucho a sus trabajadores. Todo esto creo que es cuestión de, en contratos ya de cierta envergadura, irlos introduciendo como requisitos de solvencia. Entrando en las páginas de AENOR o de ISO.org podéis encontrar toda la información y adquirir cualesquiera las normas. Tienen precios razonables y sirven. Esto, sobre todo, quien tiene que tenerlo en cuenta son las unidades proponentes, no las unidades de contratación, sino los proponentes, que tienen que determinar qué normas son las que deben exigirse. Sabéis que el registro de licitadores se convierte en el registro de licitadores, ya deja de ser el registro de licitadores del Estado y pasa a convertirse en el registro de licitadores del sector público. Estamos a punto de integrar los registros de nuestra comunidad autónoma con el registro de licitadores del sector público, de forma que en principio las empresas se inscriban en una junta o en otra
que estarán inscritas en el mismo registro y las inscripciones tendrán validez en todo el territorio nacional, aunque las clasificaciones continuarán teniendo la validez que tienen, pero estarán inscritas en el registro del sector público. Sí. En los pliegos hay que introducir las obligaciones en materia social, laboral o medioambiental, que os he comentado anteriormente, el tema de las cláusulas de responsabilidad social, especialmente en lo que afecta a colectivos de difícil integración laboral, la cuestión laboral, el tema de los convenios, cuela por varios lados, ahora Marga os lo explicará también, y las cuestiones medioambientales. La documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, el artículo 140, está el tema del DEUC. No sé si habéis tenido ocasión de familiarizaros con el DEUC. Con el DEUC tenéis entre los materiales, hay un ejemplo de DEUC, y en la página web nuestra podéis obtener el DEUC de la Generalitat Valenciana. Del DEUC de la Generalitat Valenciana, siento decirlo, pero no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta y es una desgracia. Sí, porque tuvimos que respetar, porque se nos impuso el formato que siguen los formularios de la Generalitat, que como sabéis es con mucha cajita, con mucha letrita, con mucha sombra, y ya de entrada gastamos un montón de tinta, menos mal que nos imprime, pero ya solamente el encajonamiento artificial de A, B, C, D, tal, ya te ocupa un 20% del espacio. Luego, nos hubiera gustado más que fuera en una lengua o en otra, pero no. Los criterios corporativos de imagen corporativa es que tenían que estar las dos lenguas juntas. Con lo cual, un documento que tiene un montón de epígrafes, es larguísimo, con las dos lenguas, con cajitas que tienen que ser extensibles, que tal, es absolutamente ilegible. Es decir, eso no hay quien lo soporte. Hay una cuestión que tenéis que tener en cuenta. Se tienen que ajustar al modelo. Nosotros vamos a poner el modelo que tenemos, pero pueden presentar cualquier otro modelo. Es decir, lo que importa es la información que contiene el DEUC, la declaración, no que esté en esas cajitas. Entonces, ese tiene ese inconveniente. El de la Generalitat de Cataluña es una monada. Es decir, es mucho más limpio, solo está en una lengua, es todo blanco, van los epígrafes y es un autorrellenable, es muy fácil de rellenar. Pero en cualquier caso, les hacemos un favor a los licitadores si les aconsejamos que vayan al DEUC de la Comisión Europea, a la página de la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque ahí no hay un modelo de DEUC. Eso es una aplicación que permite hacerte un modelo e irlo cambiando cada vez. Al final genera un XML que se abre con esa misma aplicación, que es el que debemos poner en los pliegos. En los pliegos debemos poner el nuestro y a poder ser el XML del DEUC, que además lo podemos preparar poniendo nuestro órgano y dejarlo preparado. Entre la documentación tenéis un ejemplo del XML. Entonces, es mejor que el licitador vaya a la página de la Comisión Europea y utilice la aplicación para hacer DEUCs y que se guarde el XML, porque siempre podrá rehacerlo. Y además, el XML tiene otra virtud, y es que el tamaño es unos K. Es decir, es muy pequeño de peso. No es un PDF que a medida que lo vas llenando acaba teniendo varios megas de tamaño. Entonces, el XML pues, es muy práctico para ese tipo de cosas. Y tener en cuenta también otra cuestión, que quien tenga la pretensión de subcontratar determinadas partes del objeto del contrato, o quien pretenda contar con recursos de otras empresas, o quienes vengan en UTE, tienen que traer un DEUC por cada una de las empresas. Es decir, ya no son DEUC, son tantos DEUCs como subcontratistas tengas. Tienen que coger y aportarlos. Entonces, mejor es que se familiaricen todos. El DEUC además tiene otra virtud, y es que
se trata de una aplicación que si la tiene que abrir un licitador francés o un licitador alemán, la puede abrir y los textos él los va a ver en su lengua, porque las cajas están en las mismas posiciones y en los mismos sitios, pero no se tiene que estar traduciendo como con los nuestros, que tiene que ir traduciendo de su lengua al castellano o al valenciano y entendiendo lo que pone. En el caso del DEUC no, si nosotros ofrecemos el XML en una licitación y viene un licitador francés lo abre con la aplicación del DEUC, él lo verá y lo podrá leer en francés. Entonces, es lo mejor, es la aplicación y está muy bien. Aún tiene algún problema con algún navegador, pero la verdad es que va mejorando constantemente y funciona razonablemente bien con casi todos los navegadores. Alguno aún todavía no. Pues nada. Sí, yo creo que si hay alguna cuestión sobre todo dicho, hay solamente una... Perdona, para hacer preguntas. Buenos días. Buenos días. Me llama la atención que en el 140, que se refiere a la declaración responsable, no aparece hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la seguridad social. Y también desaparece en el 150. Sí. No sé por qué. Algo que era obligatorio en la ley anterior que aparecía expresamente. Y siendo una prohibición de contratar, que no te digan que aparezca la declaración responsable. Puedes comprobar, es que ahora, comprobar, claro. Ahora lo puedes comprobar, salvo que te lo nieguen, ahora lo puedes comprobar. Lo puedes comprobar siempre. Ya no te lo tiene que traer, ya no hace falta que te lo declare. Vale. Gracias. Directamente puedes hacerlo. Ahora ha cambiado la norma. Antes necesitábamos que nos autorizaran si no nos traían el certificado, pero ahora no. Ahora directamente este es un requisito que se puede comprobar de oficio, salvo que él te desautorice. Gracias. Y la comprobación se debería hacer en la propia mesa, ¿no? En la propia Cuando se mesa. hace. Muy bien, muchísimas gracias. Una pregunta más, pero es que vamos muy mal de tiempo. Hola, buenos días. Buenos días. Quería saber si en un contrato de dirección de obra, por ejemplo, se puede pedir una solvencia técnica que determine un precio similar al de la obra que se va a dirigir, como solvencia técnica. Que se tengan que presentar, por ejemplo, contratos de los 3 últimos años que sean de un objeto de naturaleza similar al del objeto del contrato, que es la dirección de obra de un edificio, ¿no? Pero que se pueda relacionar con el precio que tiene la obra, con el presupuesto de licitación de la obra. Sí, yo entiendo que sí. Es decir, direcciones de obras similares, de dimensiones similares, sí. Pero si eso puede dar lugar a que no haya concurrencia, porque el precio de la obra es tan alto, el presupuesto, que no va a haber empresas que puedan presentarse. Hay un límite, por ejemplo, la categoría que se exige para la construcción de la obra es categoría 6, creo que son obras a partir de 5 millones. Si para esta obra no se pide más que esa categoría y luego, sin embargo, en la dirección que va a llevarse a cabo se exige una solvencia técnica que es del valor estimado de la obra. No sé, es una duda que se me plantea. Podría ser ese caso, como puede ser otro. Necesitaría estudiarlo un poco más, pero en principio tú lo que estás es considerando similares. Tú estás jugando con la definición de trabajos similares y entonces tú dices, yo voy a contratar la dirección de obra de un edificio de 3 millones de euros. Quiero que quien venga tenga experiencia en direcciones de obras de edificios similares. Entonces yo creo que eso es legítimo, ¿eh? Porque tú no quieres la dirección de obra de un edificio de 3 millones de euros, pongamos por caso que cuesta 300.000 euros. Tú no quieres que te traiga experiencias acreditadas, 50 experiencias pequeñitas de reformas
de pequeñas reformas que juntas sumen 300.000 euros. Quieres que tenga experiencias en la dirección de obra de un edificio, de edificios grandes, de edificios de 3 millones de euros. Yo creo que es perfectamente legítimo, ¿eh? Porque es que es el concepto de que son obras similares. Ahí en el caso de obras, en principio, no es el CPV, ¿eh? No, pero esto es el contrato de dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad y salud. Sí, el de dirección de obra, Yo creo que es legítimo pedir que se tenga experiencia en direcciones de obras similares. Es una opinión, ¿eh? La siguiente, ¿vale? En el café, si queréis, podéis también consultar las dudas, porque es que vamos muy mal de tiempo ya. Muchísimas gracias, Antonio. Y ya continuamos con la Muchas gracias a vosotros.